Este es un proyecto de la materia de Historia del Pensamiento Económico. Mi nombre es Obdulia Esmeralda Argüello Chávez y estudio en la Universidad Veracruzana y les presentaré una línea del tiempo económica. Cabe destacar que los autores y corrientes del pensamiento que se analizan en la historia han sido agrupados según su metodología, pero también según su coincidencia en el tiempo, ya que en este aspecto les ha conferido un estilo diferencial. Algunas de las diferencias entre autores de un mismo periodo son célebres, pero estas diferencias siempre son menores que las que han existido entre una misma línea del pensamiento en diferentes épocas. Evidentemente, las épocas escogidas coinciden con los periodos de la historia económica y social, y a grandes rasgos pueden identificarse con los periodos de otras disciplinas como la historia en general. Fue en la antigua Grecia donde tienen origen las primeras manifestaciones económicas en el siglo VII a.C. Los griegos fundieron sus racionamientos económicos en la filosofía general del Estado y de la sociedad. Muy pocas veces trataron sustantivamente el tema de manera independiente. En esta época quedaron plasmadas algunas bases que más tarde serían tomadas en cuenta por otros pensadores económicos. Todo comienza con las ideas de los representantes. Hesíodo, su datación en torno al año 700 a.C. Algunos autores lo han considerado también como el primer filósofo griego que exaltaba la prodigalidad de la tierra, pues ofrece multitud de frutos y la considera como madre de todos los seres. En la Teogonía se refiere a ella como la morada perenne y segura de los seres vivientes. Considera que la tierra y el trabajo son dos elementos que constituyen la fuente de la riqueza. Demócrito, del 460 al 370 a.C. Concibió una teoría subjetiva del valor y una teoría de la preferencia de los bienes presentes respecto a los futuros. Defendió la propiedad privada y además fue el primer autor en concebir una filosofía materialista. Genofonte, del 430 al 355 a.C. Consideraba que la agricultura es la actividad más productiva y por tanto la principal fuente de riqueza, sostenimiento y prosperidad de los pueblos. Gracias a él se desprende una teoría del comercio basada en el principio de las ventajas absolutas. No es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. Platón, del 427 al 347 a.C. Siendo un poco más rigurosos, en sí solo había dos clases puesto que son gobernantes y guerreros. Tenían los mismos privilegios, aunque gozaban de varios privilegios más. Platón veía que la sociedad iba en crecimiento y por tanto iba al alza las necesidades de la comunidad. Por tanto, era una prioridad satisfacer las necesidades de las polis. Cuando éstas ya esté llena, pensar en el orden de los valores, que en ellas cuenta o promulga la selección natural. Platón pensaba que no debe haber propiedad privada para los gobernantes ni guerreros, que tal forma erradica con la acumulación de bienes. El dinero no es algo que tenga valor por sí solo, como una mercancía, cultivo o cosecha. El dinero se utiliza como representación abstracta, el cual facilita el intercambio. Considera que el interés no debe de existir, porque el préstamo es de palabras, un pacto de caballeros, algo muy valioso el cual no tiene un bien tangible, sin embargo, es algo con un valor mayor. Aristóteles, del 384 al 322 a.C. Los elementos fundamentales del sistema económico aristotélico son la especialización del trabajo, con la que se obtiene mayor productividad, y el trueque como forma de distribución de los bienes. Ve natural, es decir, de forma justa la esclavitud, como fuerza de trabajo, ya que en su criterio hay hombres que al no ser capaces de razonar por sí mismos, son por naturaleza esclavos. Considera implícitamente que el principio de las ventajas absolutas es el que rige el comercio. Se trata de saber elegir dónde comprar barato y dónde y cuándo se deben vender los productos para obtener las ganancias. La solución para la pobreza. Él creía que la solución para la pobreza era la propiedad privada con más ventajas que la común, pero para evitar los inconvenientes de aquella propugna tenía que darle un buen uso, es decir, que tenía que tener una limitación de la posesión. Escuela cínica. Antístenes, fundador de la escuela, del 444 al 365 a.C. Fue discípulo de Sócrates basando su filosofía en la virtud, el trabajo y una vida libre de exigencias sociales. Diógenes, principal discípulo de Antístenes hacia 412 al 323 a.C., que incluso usaba como vivienda un tonel.
Predicaba un tipo de vida virtuoso, libre de las necesidades materiales, la extinción de los deseos y la renuncia a toda clase de riquezas. Escuela epicúrea. Epicuro, del 341 al 270 a.C. El enriquecimiento debe prevenir de la disminución de las apetencias, llevando un tipo de vida sencillo, retirado y con tranquilidad de ánimo. La finalidad de la vida es la satisfacción de los deseos necesarios y el disfrute de los placeres en unión de los amigos. Aunque se trata de una filosofía materialista y hedonista, inspira una cierta ideal de amor por la humanidad, al considerar como placer más importante el disfrute de la compañía de los amigos. Escuela estoica. Zenón, de 335 al 264 a.C. Muy influenciado por la escuela cínica, la virtud es el único bien existente y su práctica debe ejercerse libre de emociones y pasiones. No excluye la posesión de las riquezas, si se lleva un género de vida conforme a la naturaleza, que se concibe con un universo racional regido por leyes inmutables. El pensamiento económico en Roma. Catón el Viejo, del 149 al 116 a.C. Sus tratados de agricultura. En dichos escritos resalta el trabajo en los campos, los valoriza ante todo moralmente respecto a otras actividades humanas. Considera que la agricultura es mucho mayor beneficiosa en cualquier otra rama del comercio. Su enfoque era mucho más ambiental que cualquier otro. Barrón, del 116 al 27 a.C. Le da gran importancia a la agricultura y al principio de rotación que estuvo relacionado con los adelantos en la agricultura en aquellos tiempos. Para Barrón la producción agrícola está encauzada a la venta más que el consumo directo. Cicerón, del 106 al 43 a.C. Él opinaba que era correcta la esclavitud a diferencia de varios filósofos. También estaba a favor de la propiedad privada, aunque elogiaba la riqueza que tenían ciertos tintes de Diógenes. El Islam. 395. Muerte de Teodosio I el Grande. El Imperio romano recayó con sus dos hijos, el Imperio de Occidente para Honorio y el de Oriente para Arcadio. 410. Alarico con los visigodos saquean a Roma. 452. Estuvo a punto de ser saqueada por los hunos, pero el Papa León I consiguió impedirlo, pagando a Átila su retirada. 455. Genserico, rey de los vándalos, volvió a saquear Roma. 476. Se sublevó a Odoacro, rey de los érulos, y destronó al último emperador del Imperio romano de Occidente, Rómulo Augusto. Siglo VII y siglo VIII. Las conquistas musulmanas redujeron a menos de la mitad el vasto imperio bizantino. En el siglo VIII, la llegada a la expansión árabe por el occidente de la península ibérica y desintegro por completo del reino visigodo. Para el siglo IX, exportación de un nuevo vidrio, el cristal, comercializado en régimen de monopolio, debido a la celosa guarda de su secreto de fabricación. Mahoma, la Meca, de 569 al 632. Aunque para los musulmanes el Corán es básicamente un código de conducta moral, también se reflejan ciertos aspectos en cuestiones económicas, tales como es la limosna, que prescribe que es según sus posibilidades, es decir, la medida de la capacidad del musulmán. Esto le permitirá entrar al paraíso. Basado en inscripciones bíblicas, unos jardines en que corren ríos es lo que verás. Mahoma no muestra una actitud desfavorable al comercio. Ibn Abdum. No se encuentran con su precisión la fecha que dató su nacimiento y fallecimiento. Defendía precios no abusivos, es decir, justos, y la evitación del fraude, el control de la cantidad y la salud pública, todo ello referido a los productos necesarios para los hombres. Al igual que Genofonte, que los grandes señores del reino se dedicarían personalmente a dirigir los cultivos que se especialicen en su oficio como Aristóteles. La clara percepción de que un aumento en la oferta causa una baja en los precios de los productos, y unas recomendaciones similares a las que después haría Smith. Quesnay opina que la propiedad de un reino era velar por la prosperidad de la agricultura, que es la fuente de toda la riqueza del Estado. Sin embargo,
Ibn Abdum defiende a los altos precios de los productos agrarios y afirma tangentemente la abundancia y carestía de la opulencia. Al Ibn Haldun no se encuentra con precisión la fecha que data su nacimiento y fallecimiento, pero es considerado un hecho importante debido a que considera la agricultura como la actividad natural a la par del comercio y la artesanía. De hecho, el comercio lo fundamenta en la teoría de ventajas absolutas, en comprar barato y vender caro. También es muy buen el mercado externo. Él exporta cosas porque da cosas que no tiene otras partes y deja mayor beneficio y ganancias por el gasto que esto implica. Él ve libre comercio como que el gobierno no intervenga en la producción y el mercado para que éste sea perfecto. También por eso no deben ser impuestos muy altos, porque dañan el mercado al elevar el precio de las cosas y disminuye la demanda del producto. El Renacimiento. Luca Pacioli, San Sepulcro, de 1445 a 1517. Fraile franciscano y eminente matemático italiano, precursor del cálculo de probabilidades, nacido en Venecia. En suma aritmética, geometría, proporciones y proporcionalidad se encuentra el Tractus Particulars de Computis y Scriptus, que constituye el primer tratado sistemático de la teoría de la contabilidad por partida doble. Francisco de Victoria, Burgos de 1483 o 1486 Salamanca al 12 de agosto de 1546. Tenía un concepto de teoría de valor muy avanzada e innovadora para esa época. Considera que las mercancías comunes se deberían vender de forma competitiva y las poco corrientes no se podían vender de esta forma, por la común estimación. Tenía la visión de generar dinero por la compra y venta de valores, es decir, llevar el dinero a otra parte donde sea escaso y venderlo. Martín de Azpilcueta, Reino de Navarra del 13 de diciembre de 1492 en Roma al 21 de junio de 1586. Hizo un análisis profundo acerca del dinero y concluyó que entre más dinero había, mayor serían los precios de los productos. Esto dio paso para luego formular la teoría cuantitativa del dinero. El dinero se intercambia en otros países y por tanto se desplaza a ellos en su función en la capacidad que tiene para comprar. Como se puede apreciar, su pensamiento es también el esbozo de una teoría de la oferta y demanda, como aplicabilidad general. Juan Bodino, Angers, de 1529 a Lyon de 1596. Juan Bodino compartía el pensamiento de Azpilicueta y Copérnico, ya que estipula que el dinero se deprecia y se hace más difícil pagar por productos. No es porque los precios se hayan elevado, porque los precios seguirían igual si la moneda no se hubiese depreciado. Luis de Molina, Cuenca, 29 de septiembre de 1535 al 12 de octubre de 1600 en Madrid. Tiene una ideología nueva acerca del interés, y es que él cree bueno el cobro de intereses, porque es dinero que se presta y que el prestador no ocupará para otra cosa, por dárselo a la persona. Entonces se debería gratificar con una cantidad extra por dicho préstamo. Juan de Mariana, Talavera de la Reina, 25 de septiembre de 1536 al 17 de febrero de 1624, quien hizo una fuerte crítica a los reyes de aquella época, por el funcionamiento que le daban a la moneda, pues al que le tocaba pasar por la revolución del cobre. Gracias a esto se hizo un ensayo acerca de la alteración de la moneda. En el Renacimiento surgen personajes laicos, los cuales tienen otra educación e ideología distintas a la de los escolásticos. No es como que se pelearon en su ideología. Nicolás Copérnico, 19 de febrero de 1573, Prusia Real al 24 de mayo de 1543. Fue un gran astrónomo, sin embargo también hizo algunas aportaciones en el ámbito económico. Comparte la ideología de Azpilicueta porque considera que el dinero se va depreciando entre más valor haya en el mercado, es decir, que pierde su valor adquisitivo. Santo Tomás Moro, Londres, 7 de febrero de 1578 al 6 de julio de 1635. Santo Tomás Moro fue uno de los sellos. Él escribió el libro de Utopía, que es como la República de Platón, solo que Santo Tomás veía una forma de gobierno democrático y que no consideraba el dinero en utopía, porque es el que da paso a pobreza, riqueza, paro, hambre y crímenes. Sin embargo, al igual que Demócrito, sigue considerando la tierra y el trabajo factores de producción.
Luis Ortiz considera que debía fomentar la productividad de forma interna, generar empleos y en medida de lo posible hacer disminuir los sistemas aduaneros interiores para darle un mayor impulso a la economía local. John Hayes, del 19 de abril de 1584 a el 19 de mayo de 1656. Funcionario parlamentario inglés que estipula que los hombres, en su egoísmo, buscan tener más riqueza y a cambio están dispuestos a dar cosas de mayor calidad, y de esta forma se beneficia tanto el vendedor como el consumidor. Al igual que muchos pensadores consideran mal generar la riqueza a través de monopolios, al igual que se sufrieran adulteraciones en la moneda, ya que solo generarían que se elevaran los precios. Mercantilismo. Se denomina mercantilismo la corriente del pensamiento económico correspondiente a un conjunto heterogéneo de escritos que propugnaban el enriquecimiento de la nación, mediante el desarrollo del comercio exterior principalmente. Esto constituyó una política económica denominada bullonista. Sir Francis Bacon, barón de Verulam y vizconde de Saint-Albans, de 1561 a 1625. La moralidad de su filosofía estuvo a una altura muy superior a la que demostró en la práctica, puesto que en 1621 fue acusado por el Parlamento de cohecho. En el tema de la economía fue uno de los primeros autores en usar el concepto de balanza comercial. Pedro Fernández Navarrete, de 25 de noviembre de 1564 a Madrid de 13 de marzo de 1632. Fernández Navarrete, a comparación de Sancho de Moncada, era partidario de promocionar en primer lugar al sector agrícola y luego el industrial. Una de las causas fue el despoblamiento rural, que eran los onerosos tributos, censos y arrendamientos que pesaban sobre los campesinos. Sin embargo, no observa dificultades para la promoción del sector industrial, en lo que respecta a la infraestructura, pues España es rica en todas las materias primas necesarias para la industria. El problema era la carencia de gente que se dedicara a esas ocupaciones. Sancho de Moncada, de 1580 a 1638. Las causas, según Moncada, de la depresión económica eran cinco: el despoblamiento de la nación, el descuido de la producción agrícola, la escasez de producción manufacturera, la inadecuación del sistema impositivo y la asunción del comercio por parte de extranjeros. Recomendó un proteccionismo totalmente férreo, mediante barreras aranceleradas que impidían la importación de productos manufacturados. Esto se debe porque en España llegaba mucho comercio extranjero, y se llevaban las materias primas y provocaban que los españoles cayeran en holgazanería porque no había empleo. De hecho, en lo que recomendaba Ortiz medio siglo antes. Harold de Balaines, de 1586 a 1649. Retomando ideas de pensadores que vimos en anteriores temas, notamos que a pesar del tiempo manteniendo esa ideología de ver el dinero como una mercancía en lugar de ser un medio de cambio, cuyo único fin era ese y no enriquecer banqueros con dinero, continuando analizándolo y dando importantes avances a la balanza comercial, puesto que señaló que la problemática de un país era el exportar, porque hace que haya un desequilibrio y aumento de los precios. Considera que este mal surge porque hay exportaciones muy baratas. Son caras las exportaciones y por exportaciones de moneda o lingotes, ya sean plata u oro puro, utiliza la ley de Gresham, lo que la moneda buena y la moneda mala. Para darle la solución a una situación como esta, era que la moneda no tenía valor como tal para desplazarse a otro valor por sí sola. Tenía una idea clara de teoría de ventajas absolutas en el comercio internacional. Sabía que podía sacar provecho a las exportaciones de países que en su moneda no tuvieran tanto valor, pero así comprar más a menor cantidad. Jerónimo de Ustaris, de 1670 a 1732. Propuso una estricta reglamentación del comercio con las Indias y una potenciación de la mariana, a la vez que la supresión de los monopolios y la reducción del sistema tributario indirecto. Bernardo de Ulloa, nacido en Sevilla en 1682, murió en Madrid en 1752. Se le consideró el último representante del mercantilismo español. Consideró que el origen del decaimiento económico de España se encontraba en la inglesa afluencia de oro y plata de las Indias. La abundancia de dinero aumentó la capacidad de gasto de los españoles, que aplicaban principalmente sobre los productos extranjeros más baratos y deslumbrantes de los españoles. El objetivo contemplado por Ulloa
era conseguir una producción nacional más barata que la fuera. De este modo se sustituirían las importaciones por artículos nacionales, se fomentaría la exportación y con el aumento de la producción y las ventas al por menor, no se perderían ingresos para el fisco. Josiah Field, Londres de 1630 al 22 de junio de 1699. No es un liberal puro, lo mismo defiende el liberalismo de los negocios que de la intervención estatal. Fue un partidario de fomentar el desarrollo industrial del país, mediante restricciones a las importaciones de todo producto que fuera factible, elaborar en la nación. También de tomar represalias comerciales contra los países que no compraran mercancías inglesas. Es poblacionista y basa la riqueza de las ciudades y de la nación en la cuantía de su población, porque un país que se enriquece con el comercio y con el desarrollo de la producción agrícola e industrial puede mantener a muchas personas. La actividad más productiva para él era el comercio y su potencialidad para seguir enriqueciendo Inglaterra es grandísima, decía. La competitividad con los holandeses en el comercio exterior le inducía a proponer que en Inglaterra se estableciera un tipo de interés bajo, y que los salarios altos eran un síntoma de la prosperidad de los negocios, que permitía pagar más por la mano de obra, que a su vez atraería a más gente. Francis Hutchinson, del 8 de agosto de 1694 a 1796. Hutchinson desarrolló más metódicamente que Shaftesbury la teoría del sentido moral de este último, introduciendo en esa teoría junto al sentido altruista un componente utilitario. El principio de la armonía del interés es que promoviendo individualmente el bien general se obtiene un bien particular. La respuesta está en que las filosofías utilitarias derivan hacia el egoísmo hedonista, y que en el racionalismo iban extendiéndose por cultura occidental era de manera antagónica cualquier idea preconcebida de origen religioso o moral. La aristocracia surge a mediados del siglo XVIII. La idea central era la transformación de la economía francesa concediendo primacia a la explotación agrícola en régimen de libertad. En 1938 se publica El espíritu de las leyes, las bases de un nuevo régimen político para un Estado monárquico con separación de poderes. Para 1755, Inglaterra se apodera de más de 300 naves mercantiles francesas. Quesnay, en 1755, compra tierras para realizar experimentos agronómicos. Para su enciclopedia, escribe varios artículos, pero son publicados hasta 1908. En 1758 publica su obra maestra La tabla económica o cuadro económico. Tras los avatares propios de la guerra y sucesivas derrotas infligidas por los ingleses en el mar y en las colonias francesas por la paz de París, se lucha en 1763. Turgot y los rendimientos decrecientes. Anne Robert Turgot, barón de Aulnay en 1727-1781. En 1761 obtuvo el nombramiento de intendant, administrador general del distrito de Limoges, desempeñando este cargo en gran eficiencia hasta 1771. En 1774 fue nombrado ministro de Marina y poco después ministro de Finanzas, hasta mediados de 1776. En 1774 decretó la libertad del comercio de los cereales, que luego extendió a otros productos agrarios, y para 1775 abolió a los gremios con objeto de fomentar la libertad de las empresas. En 1767, la ley de los rendimientos decrecientes en la agricultura, la cual se encuentra descrito, Sur Memory Saint-Péravit, a partir de esta combinación óptima entran el factor fijo y el variable, nuevas adiciones iguales a las del capital original aumentando la producción, que cada vez son menores y progresivamente. Estos nuevos aumentos de la producción tienden a ser a cero. Adam Smith, 1776. El hito de la historia del pensamiento económico. Punto donde arranca, y ya sin solución de continuidad, el pensamiento económico de la cultura occidental, que junto a la globalización del mundo de los negocios se va haciendo dominante a escala mundial. En 1740 completó sus enseñanzas a la Universidad de Oxford. Acogió una beca para la formación de ministros episcolásticos, sin embargo consiguió eludir el compromiso de ser consagrado. Para 1759 publicó su Teoría de los sentimientos morales. Para 1776 publicó en Londres ese meticuloso y arduo trabajo con el título de Indagación acerca de la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Y para 1777, Lord North, conde de Guildford, nombra a Smith comisario de aduanas en Edimburgo.
Antecedentes: comienzan en el siglo XIX. A raíz de los éxitos de la literatura económica obtenida por Adam Smith y Robert Malthus, el interés por la economía en Inglaterra. Principios del siglo XIX. A principios de la Revolución Industrial, la crisis de superproducción era manifiesto y después de las guerras napoleónicas, evidentes. En 1816, George Prime, un joven abogado, se ofreció para dar gratuitamente conferencias de economía en Cambridge, hasta que en 1828 se le nombró oficialmente profesor de economía política. En 1821 se funda un foro para debatir asuntos de economía, el Political Economic Club, y para 1825 el banquero Henry Drummond fundó en Oxford una cátedra de economía política que inauguró Ignace Senior. Malthus y su teoría económica. En 1798, Malthus publica su primer ensayo sobre la población. Para 1800, su breve opúsculo de investigación sobre la causa de los actuales altos precios de las provisiones. Continuó esta línea de análisis relacionando variaciones en los ingresos con la de los precios. En 1814, su folleto de observaciones sobre los efectos de las leyes de granos sugiere que aplicar el cálculo diferencial al análisis económico. En 1824, en su artículo publicado en la progresista revista de Westminster, Thomson utiliza por primera vez el cálculo para hallar una ganancia máxima en una nota al pie de página. Teoría de la renta de la tierra. A principios del siglo XIX, cobró auge la teoría que basaba la renta de la tierra en su diferente fertilidad, de modo que a medida que iba aumentando la demanda de productos agrarios se requería poner en explotación finca cada vez menos fértil y con menos rendimiento. Y para 1806, Malthus había aseverado en su tercera edición del Principios de Población que el precio de la subsistencia determina siempre la cuantía de la renta de la tierra, y no al revés, como algún autor había dicho al considerarla parte del coste de producción. Para 1820, la teoría de la demanda efectiva. Malthus continúa su argumento del principio de ahorro, llevado en exceso destruiría el incentivo para producir. Si todos se contentasen con la comida más sencilla, el vestido más pobre y la casa más humilde, es indudable que no existirían comidas, vestidos y casas de otra clase. Sismondi, de 1773 a 1848. John Charles Leonard Sismondi es un ginebrio de ascendencia italiana y padres franceses que se refugiaron en Suiza debido a las persecuciones religiosas. Sus escritos más importantes son 1801, Tabla de Agricultura Toscana, 1803, De la riqueza comercial o principios de economía política, obra para la que le sirvió a la Universidad de Vilna, que fue ofrecida a un profesor pero la rechazó. En 1837, Estudios sobre la economía política, donde no añade sustantivamente nada nuevo respecto a sus nuevos principios. David Ricardo, Antecedentes del debate monetario, 1797. Se promulga la Ley Bank Restriction, la cual suspendía la convertibilidad de oro en los billetes de banco de Inglaterra. 1793 a 1815. Guerra de Francia, causa del gran aumento de los billetes del Banco de Inglaterra, ya que la necesidad del gobierno británico recurría a los anticipos de dicho banco para financiar las guerras contra Francia. David Ricardo, hombre de negocios, famoso en los círculos mercantiles y bursátiles, se estrenó como economista alineándose en las filas bullonistas, escribiendo varios artículos en el Morning Chronicle, El precio del dinero en 1809. En 1810, al año siguiente, es decir, escribió el folleto El alto precio del lingote, una prueba de la depreciación de los billetes del banco, y para 1811 propone que el Banco de Inglaterra debía tener un metal precioso monetario, pero no acuñable, el lingote es para la convertibilidad de los billetes. Henry Thornton, de 1760 a 1815. Henry Thornton fue un banquero, parlamentario, filántropo y destacado analista de las cuestiones monetarias. En 1802 publicó su obra más importante. Es una investigación sobre la naturaleza y los efectos del crédito de papel de Gran Bretaña. En 1810 colaboró con Francis Horne y William Hussington en la redacción del informe sobre el lingote de oro, cuyo título completo es Bullion Report of a Select Committee of the House of Commons. El alto precio del lingote, una prueba de la depreciación del billete de banco.
El Plan Lingote, en 1811, apéndice a una reedición del folleto anterior de 1810, es el alto precio del lingote, que consistía en volver a la convertibilidad de los billetes en oro, pero en lingotes. En 1811 también hay un ensayo sobre la influencia del precio bajo en los cereales sobre el beneficio del capital, en el que se muestra la inconveniencia de las restricciones sobre las importaciones. Para 1816 hay una propuesta de la moneda económica y segura. En 1817 los principios de economía política y tributación. Y finalmente, para 1823, su obra maestra por la que ha alcanzado fama inmortal, el plan para el establecimiento de un banco nacional. Y es aquí donde se terminan todos los hechos económicos que se dieron en este semestre. Muchas gracias. Obdulia Esmeralda Arguello Chávez, Universidad Veracruz.